Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Todos los días tenemos que tomar decisiones, unas más complejas que las otras. Sin embargo, es reconfortante saber que cualquier toma de decisión no tiene por qué ser una experiencia estresante o agobiante, porque Dios nos ha ofrecido una ayuda, la guía del Espíritu Santo. Él nos guiará hacia toda verdad, dice la palabra de Dios. Lo importante es ponernos siempre en oración y pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe, que nos ayude, que nos dé sabiduría y discernimiento para que cualquier elección o decisión que hagamos, la hagamos siempre en paz, con la confianza de saber que Dios nos ayuda en esa decisión para que sea la más acertada y traiga gloria a su nombre y bendición a nuestras vidas. No te agobies ni te angusties por cualquier decisión que hoy tengas que tomar. Mantente en la paz de Dios y confía en la guía que te da su Espíritu Santo. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 1 del 5 al 25. Esta página del Evangelio de hoy tiene que ver con el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías acerca del nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Escuchemos esta página tan hermosa que hoy nos trae este Evangelio. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos ya eran ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y siguió así sin poderles hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta y durante 5 meses no salió de su casa pensando: el Señor me ha hecho esto ahora
para que la gente ya no me desprecie. Qué palabra más hermosa, poderosa, que nos llena de una gran alegría en el día de hoy. Porque una vez más podemos constatar cómo Dios cumple con cada promesa. Cómo Dios es un Dios que interviene en la vida de nosotros cuando confiamos en Él, cuando somos personas de oración, cuando lo amamos, cuando caminamos en su palabra, cuando buscamos siempre servirle. Dios nunca se olvida de nosotros. Él siempre irrumpe, se hace presente en la vida de nosotros para quitar nuestra vergüenza y llenarnos de su bendición. Este nacimiento de Juan el Bautista ocurrió en un tiempo muy concreto, en tiempos del rey Herodes. Estamos hablando de Herodes el Grande, un hombre, podemos decir, que fue muy famoso por sus grandes construcciones de acueducto, de carreteras, pero también un hombre sanguinario, cruel. No olvidemos que fue este mismo Herodes el que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando se dio cuenta de que Jesús había nacido y que los magos, reyes de Oriente, le habían supuestamente engañado. Es este mismo Herodes. Un hombre, vuelvo y repito, que sufría de paranoia, tanto que mató a muchos de sus familiares porque creían que lo iban a matar a él. Era un hombre bastante cruel. Y es en el contexto del reinado de este hombre en que el ángel del Señor le anuncia a Zacarías que era sacerdote. En tiempos de Jesús habían muchos sacerdotes. Cuentan los expertos, los exégetas, los estudiosos, ¿verdad?, que había alrededor de 20,000 sacerdotes. Sin embargo, no todos los sacerdotes tenían el privilegio de entrar en el santuario, en el lugar santo. Tenían que pertenecer a un linaje muy especial para ser parte, ¿no?, de esta obra, de esta labor, entrar allí al santuario, como le tocó en suerte a Zacarías, en suerte, porque vuelvo y repito, eran muchos. Esto se da una sola vez en la vida prácticamente, poder entrar al santuario y ofrecer el incienso. Esto era un privilegio, era un honor grande y le tocó a Zacarías hacerlo. Yo imagino cuánto tiempo Zacarías había quizás soñado también con entrar en el templo allí, en el lugar santo, y ofrecerle el incienso a Dios. Y ofrecer su oración por el pueblo a Dios. Y orar para que el Mesías llegara y llegara pronto. Por fin le tocó en suerte entrar. Mientras la gente afuera oraba. Habían 2 momentos en que el sacerdote entraba, en la mañana y en la tarde, para quemar el incienso. Le tocó a Zacarías entrar aquella mañana para ofrecerle el incienso del sacrificio a Dios. Y qué hermoso. Es allí, en la presencia misma de Dios, donde se le aparece el ángel. Yo imagino esa presencia gloriosa del ángel, no como en las imágenes románticas que tenemos nosotros de los angelitos, no con alitas y desnudo como un bebé. No, esta es una figura gloriosa de un ángel que le habla con propiedad, que le habla con autoridad, que trae una buena noticia. Una buena noticia para Zacarías, pero una buena noticia para todos nosotros. Realmente esto sí era una buena noticia. Porque si no hubiera habido Zacarías, no hubiera habido Juan el Bautista. Y si no hubiera habido Juan el Bautista, no hubiera habido un mensajero, un heraldo, que hubiera preparado a todo un pueblo para la llegada del Mesías. Por lo tanto, no se hubieran cumplido las promesas que se habían hecho alrededor del Mesías. Todo esto se dio para que se cumpliera cada promesa que ya Dios había hecho desde mucho tiempo atrás. Es que Dios cumple con cada promesa. Y esta era una buena noticia, no solo para Zacarías, para todos. Para Zacarías era una gran noticia, una buena noticia, porque recordemos, él ya era un hombre anciano y no había tenido la oportunidad, la alegría de ser padre. Pero también era una buena noticia para Isabel, que era una mujer estéril, ¿sí? Era una buena noticia para ellos como padres de familia, pero también para toda la humanidad, por lo que este hijo que Dios les estaba dando iba a realizar. Él era el encargado de preparar, de anunciar, de ir delante del Señor antes que el Mesías llegara, para preparar a través de su predicación el arrepentimiento de toda una nación para la llegada del Salvador. Zacarías
Zacarías, qué interesante. Dudó. Sí. Se llenó de incredulidad. Porque en ese momento él pensó en su vejez. Y pensó en su mujer, que aparte de ser una mujer anciana, también era estéril. Y sabemos lo que le pasó por su incredulidad. Quedó mudo. Quedó mudo. Algo muy interesante. La promesa se cumplió. El hijo nació. Pero quedó mudo Zacarías. Dios, muchas veces dudamos. Y el dudar, el caer en la incredulidad, no es que impida que Dios realice su obra. Cuando Dios tiene un plan, un propósito, Él lo realiza a pesar de nuestra incredulidad. Pero somos nosotros los afectados, que no podemos disfrutar de esa promesa que se hace realidad. Dios cumplió con su promesa, les dio un hijo, pero Zacarías no pudo disfrutar, no pudo hablar de esa bendición, de esa visión que tuvo, porque quedó mudo a causa de su incredulidad. Otra historia hubiera sido que él hubiera creído como María y hubiera quizás disfrutado, ¿verdad? Hubiera hablado acerca de esa experiencia. Cuando salió Zacarías de allí, de aquel lugar, por supuesto que todo el mundo ya estaba preocupado porque se estaba demorando mucho tiempo allí. Ya estaban preocupados, ¿qué estaría pasando? Quizás se les atravesó por la mente pensar que el fuego de Dios había consumido a Zacarías en el sacrificio. Por supuesto, cuando el sacerdote salía siempre daba una bendición al pueblo, ¿no? A los que estaban allí orando, que eran muchas personas. Y oh sorpresa, Zacarías no pudo darles la bendición hablada, como se hacía, porque no podía hablar. Por señas les explicó lo que había pasado. Qué hermoso. Dios siempre cumple sus promesas. A pesar de nuestra incredulidad, Dios no deja de cumplir lo que Él promete. Zacarías, por supuesto, le explica a la gente todo esto que le ha sucedido. Y dice la palabra de Dios que al final se fue para su casa. Corrijo. Y dice la palabra de Dios que al final se fue para su casa. ¿Sí? Y después de esto, su esposa quedó en embarazo. Quedó en embarazo. Por supuesto que sabemos que el nacimiento de Juan el Bautista no fue un nacimiento virginal, no. Zacarías colaboró con la promesa, Zacarías colaboró con Dios, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero no fue un nacimiento virginal. Zacarías se unió a su mujer y por supuesto quedó en embarazo y dieron a luz a este hijo llamado Juan el Bautista. Este texto de hoy es muy rico y de verdad que a mí me enternece, me llena de admiración cada día me llena de admiración cada vez que leo esta página del Evangelio porque me hace recordar la grandeza de Dios, de ese Dios que siempre nos escucha, de ese Dios que nunca nos descuida, de ese Dios que, aunque a veces tarde en respondernos según nuestra forma de medir el tiempo, sin embargo siempre nos escucha y siempre nos bendice. Porque el tiempo de Dios es muy diferente al nuestro. Yo me imagino que Zacarías e Isabel quizás ya se habían rendido, ¿no? Por mucho tiempo habían orado para que Dios les diera un hijo, pero ya los dos eran ya ancianos. Y supongo que ya se dieron por vencidos. Sin embargo, qué hermoso saber que Dios siempre escucha nuestra oración. Hay una palabra que me fascina cuando el ángel le dice a Zacarías: no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración. Ha oído tu oración. Quizás llevas mucho tiempo pidiéndole a Dios por algo y a lo mejor llevas muchos años. Ya te diste por rendida, por vencido. Hoy quiero decirte, Dios escucha siempre nuestra oración. Y Él sabe cuándo llega. Él impidió que Isabel quizás viviera en la vergüenza, ¿verdad?, de no haber tenido un hijo, como era propio en aquel entonces, en esa cultura, sobre todo cuando una mujer no tenía hijos, pues se le consideraba como una señal de pecado. Incluso era una causa de divorcio que el marido podía dejarla. Pero esto es hermoso al final lo que dice el Evangelio, lo que dice esta mujer, Isabel, tan hermosa: el Señor me ha hecho esta obra para que la gente ya no me desprecie. Yo me imagino por cuántos años quizás Isabel fue despreciada. Se burlaban de ella. Sin embargo, Dios se acordó de ellos. Aún siendo ancianos, Dios se acordó de ellos, porque Dios siempre se acuerda de nosotros. Ellos no olvidemos, eran personas justas delante de Dios, que obedecían sus leyes, sus mandatos, de una manera intachable. Es que cuando nosotros somos fervorosos, devotos,
buscamos agradarle a Dios en nuestras vidas. Ciertamente no estamos excluidos, no exentos de las dificultades y pruebas como para estos padres no tener un hijo. Pero sabemos que Dios siempre se apiada de nosotros, que Él siempre se acuerda de nosotros, que Él siempre nos escucha. Hoy quiero pedirte para que no desistas en tu oración, para que no renuncies a tu oración, no importa cuántos años lleves, sin escuchar que Dios te está hablando, sin ver nada, sigue orando. La llegada de Juan el Bautista fue algo muy milagroso. Dios rompió el silencio de muchos siglos y Dios bendijo a una pareja donde ella era estéril y ya eran ancianos, porque para Dios nada es imposible. Hoy oro a Dios para que esa oración que llevas en tu corazón, quizás clamándola a Él de noche y de día por mucho tiempo y que todavía no has visto hecho realidad, hoy pido para que Dios te bendiga, para que esa promesa que Dios te ha hecho, para que esa oración que has elevado a Él, Dios te responda con poder y con gloria, te bendiga abundantemente y te llene de alegría como llenó un día de alegría la vida de Juan, y te llene de alegría como llenó un día de alegría la vida de Zacarías y de Isabel con la venida de ese hijo, Juan el Bautista. Que Dios también te llene de ese gozo, el gozo de saber que Dios es grande, podemos siempre confiar en Él, porque Él siempre escucha nuestra oración. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.